Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres, 5090 del Distrito de Ventanilla. El que les habla es el profesor Franco Andrea Lucía Fernández. El día de hoy trabajaremos en conjunto la primera sesión de aprendizaje de la institución del nivel de secundaria para el grado de segundo. El que les habla es el profesor que trabajará con ustedes el área durante todo el año. Muy bien, para poder comenzar tenemos que poner algo en claro. Nosotros en este momento estamos en una coyuntura extraordinaria, donde tenemos que estar a la vanguardia de la educación, utilizando los medios que ustedes también conocen y tenemos alrededor para que la educación tenga que seguir persistiendo como la base fundamental de la sociedad. Así que con esta presentación vamos a comenzar nuestra primera sesión de aprendizaje. Como ustedes verán, el título de la sesión es Conociendo las sucesiones numéricas en los datos del COVID-19. Nosotros tenemos en claro, por diversas circunstancias, qué cosa es el COVID-19. Es un virus que está atacando a nivel mundial, que se ha convertido en una pandemia. Y por estas razones, nosotros nos encontramos ahorita en una cuarentena y un aislamiento ciudadano para salvaguardar la vida que nosotros tenemos y de nuestros familiares alrededor. Entonces, al tener esto, nosotros nos preguntamos muchas cosas, porque vemos medios de información, medios de comunicación, que el tema principal es esto, es el COVID-19. Pero al interpretar, nosotros vemos muchos números, y vemos números y datos que de repente no podemos entenderlos. Sabemos lo que pasa coyunturalmente porque nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares nos cuentan, pero a veces queremos también interpretarlo de una manera correcta y sencilla de nosotros. Así que, vuelvo a repetir, tenemos nuestro título de sesión que vamos a conocer las sucesiones numéricas por medio de los datos que el COVID nos deja en los medios de comunicación que nosotros observamos. Para esto nosotros vamos a tener dos datos aquí, producidos por el MINSA en el año 2020, en el que estamos ahorita, y quiero que por favor ustedes lo vean conmigo. Para esto tengo la primera tabla, donde encontramos fecha y el número de contagiados que encontramos en el Perú, desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que el inicio del primer caso de coronavirus en el Perú fue el 6 de marzo. Pero vamos a tener una pequeña muestra aquí. Para ello, nosotros observamos que al transcurrir los días, el número de contagiados aumenta. Pero vamos a preguntarnos, ¿aumenta todos los días de la misma manera? ¿Aumentará más algún día? ¿Aumentará menos algún día? ¿Aumentará de manera constante? Vamos a observar lo que los datos nos están dando. Muy bien, observamos que en el primer día tiene un aumento considerable, un aumento de 181 personas contagiadas. Luego en el siguiente día tiene un aumento de 98 personas. Ojo, observamos aquí que a pesar de que aumenta la cantidad de contagiados, la diferencia entre los dos días es notoria. Es una diferencia en cada uno de esos datos. Luego tenemos 115 datos. Luego tenemos 258 datos, donde observamos que ya la cantidad entre un dato y el otro, a pesar de que sabemos que sigue aumentando, la diferencia en algunos casos disminuye, mientras que en algunos casos aumenta. Al siguiente es de 91, posterior de 181 y por último de esta muestra es de 151. Entonces, para esto voy a dar la primera pregunta. ¿Estos datos tendrán alguna relación entre sí?
Al observar la tabla, podríamos determinar cuáles son los datos siguientes al transcurrir los días. ¿Seguirá aumentando? ¿Seguirá disminuyendo? Tenemos muchas de estas dudas porque obviamente nosotros vamos a preocuparnos de lo que va a pasar en el futuro en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestra casa. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que el gobierno dice en su momento. Muy bien, vamos a hacernos esas preguntas y vamos a continuar ahora con una segunda tabla. Esta segunda tabla es un organizador gráfico utilizado en la estadística. Para esto me dice el primer eje que son días. Tenemos fechas del 11 de marzo, del 16, del 21, del 26 y del 31. Todos estamos hablando solo del mes de marzo. Luego observamos que hay un número de contagiados de manera aproximada. Y observamos lo siguiente. Vamos a comenzar por el último. El día 31, que es el pico más grande, tiene 1000 infectados aproximadamente. Luego me doy cuenta que el 26 tiene 500, exclusivamente la mitad. El 21, la mitad de 500, 250. El 16 anterior tenía 125, mientras que el 11 del 3 tiene 68. Ahora, volvemos a preguntar, ¿esto de aquí tiene una secuencia? Nosotros podemos determinar cuál es el siguiente número. ¿Cuál es la razón que tenemos entre un número y el otro? Esto nosotros lo podemos interpretar de muchas formas. Para esto, nosotros, para el día de hoy, vamos a tener un propósito. Este propósito de aprendizaje que lo vamos a inculcar el día de hoy por medio de los datos que ya hemos trabajado del COVID-19. Estos datos lo vemos a diario y estamos muy atentos a cómo sigue esta progresión. Para esto vamos a mencionar nuestro propósito de la sesión. El propósito de la sesión es: el estudiante podrá establecer relaciones entre un conjunto de números e interpretar su razón. Cuando nosotros mencionamos la palabra razón, mencionamos de qué forma continúa esta sucesión de números. Esa palabra tú la vas a determinar. Así que para esto te voy a pedir, por favor, que saques tu cuaderno, tu lápiz, para poder trabajar de manera conjunta esta parte de la sesión. Pero recuerda, siempre tenemos que tener el lavado de manos. Nuestro lavado de manos tiene que ser antes y después de la sesión, porque vamos a utilizar herramientas que de repente nos ensuciamos o que pueden haber estado en un lugar que no hemos observado y no hemos estado atentos a qué puede pasar. Entonces, preferible lavarnos antes de agarrar estos objetos, después de agarrar los objetos también. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro lápiz, nuestro cuaderno. Podemos usar hojas recicladas, sería lo mejor, para poder trabajar lo siguiente. Hemos dicho que vamos a tener un conjunto de números. Al igual que los conjuntos de números que tenemos, tanto el número de contagiados y el número de contagiados aproximado por cada 5 días, vamos a tener un ejemplo con muchos números. Para esto estoy colocando 6 conjuntos de números. Y si tú te vas a percatar, hay un conjunto que no es de números. Quiero saber de qué manera vamos a trabajar. Muy bien. Para esto observamos nuestro primer conjunto. Si tú eres una persona que eres proactivo y tienes todas las ganas de avanzar, puedes pausar el video un momento y tú poder dar solo la razón y dar el número que sigue. No hay ningún problema. Páusalo y te fijarás si con lo que estamos trabajando conmigo lo haremos de manera correcta. Muy bien. Nuestro primer conjunto de números es 8, 15, 22 y 29. Obviamente, este es un conjunto de números que está aumentando. Al aumentar, hay que saber cuánto va aumentando. Entonces, con la ayuda de otro lapicero, en este caso, o de otro marcador, podemos percatarnos de que para que pase de 8 a 15, comparamos estos dos números y aumenta en 7 unidades. Al seguir con la secuencia, también aumenta en 7 unidades.
y seguimos, aumenta en 7 unidades. Entonces con esto nosotros podemos determinar qué razón tiene. La razón es la comparación que existe entre cada número. Entonces yo me percato, ¿qué razón tiene? Tiene una razón que aumenta en 7 unidades. Entonces con esto puedo determinar qué número sigue. Si el último fue 29 y le sumo 7 unidades, quiere decir que ahora tendré 36. Muy bien. 36 unidades. Muy bien, comenzamos muy bien esta sucesión. Así que vamos a proseguir para que nuestro pensamiento crítico trabaje mucho más. Nuestra interpretación, análisis y deducción se trabaja de manera correcta. Vamos. La siguiente, tenemos 1, 2, 6 y 24. Veo que aquí aumenta mucho. Aumentaría un más 1, un más 4 y sería un más 18. Se complicaría un poquito porque se parecería a los números que ya hemos trabajado en el COVID, donde no tiene una relación dada. Pero recuerda que no solamente puedo comparar los números con una suma o una resta. Puedo comparar los números con toda operación. Entonces, para esto no solamente voy a utilizar la operación de adición, sino voy a utilizar la operación de multiplicación. Y me doy cuenta que de 1 para pasar a 2 sería por 2. De 2 para llegar a 6 sería por 3. Y de 6 para llegar a 24 sería por 4. Entonces, me doy cuenta que sí tiene una razón. Y obviamente la razón es una multiplicación. Pero si me voy dando cuenta, tendría que hacer una razón. Si dice por 2, por 3, por 4, sería una razón por un número consecutivo. Entonces sería la multiplicación, pero de un número consecutivo. Entonces si yo digo por 2, por 3, por 4, obviamente para el siguiente número voy a tener que utilizar un por 5, porque estamos trabajando de manera consecutiva. 24 por 5 sería 120. Si te salió ese resultado, muy bien, fíjate. Y si no lo hizo, no hay problema. Vamos a seguir trabajando la interpretación y el análisis de cada uno de los datos. Muy bien, continuamos. Número 3. 3, 4, 8, 9, 18. Observamos que obviamente está aumentando. Más 1, más 4, más 1, más 9. Yo no puedo decir, wow, aumenta pero después disminuye, aumenta y después disminuye. Entonces, ¿qué interpretación tengo? Cuando tengamos una secuencia que no tiene una razón, pero sí de uno en uno, podemos mezclar operaciones. Por ejemplo, me di cuenta que aquí se suma 1 y 4 para llegar a 8 es 1 por 2. Luego le sumo 1 y otra vez es 1 por 2. Entonces me di cuenta que esta razón es de dos operaciones, de 1 más 1 y de 1 por 2. Y es correcto, también es aumentativa, pero tiene dos operaciones en sí. Entonces yo digo, bueno, si yo digo más 1 por 2 más 1 por 2, obviamente el que seguiría sería 1 más 1. El que sigue. Esto es lo que estoy colocando con azul para determinar cuál es el número que sigue. Entonces yo diría 18 más 1 es 19. Espero que te siga saliendo todos los resultados tal como yo estoy colocando la figura. Vamos a la pregunta 4. Profesor, si estamos hablando de una sucesión de números, ¿por qué me está poniendo letras en este momento? Entonces yo digo, bueno, vamos a pensar y vamos a preguntarnos, si el profesor nos ha pedido una sucesión de números, ¿por qué me está pidiendo letras? Tengo dos opciones aquí. La primera opción sería intercambiarlo por números que conocemos, porque cada valor de letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, obviamente la letra A es el primer número, la letra C es el tercer número, la letra F es el sexto número y la letra J es el décimo número. Y me doy cuenta que dichos números
Uno va aumentando en 2, uno va aumentando en 3 y otro va aumentando en 4. Entonces me di cuenta que sí tiene una razón. Pero lo primero que teníamos que hacer era pasar la letra al número. Y luego de esto recién me di cuenta que le sumo un consecutivo. Si yo diría más 2, más 3, más 4, obviamente sería más 5. Y más 5 sería 10 más 5, 15. ¿Qué letra ocupa la posición número 15? Tenemos J, K, L, M, N, N. Acá lo vamos a trabajar con la letra N, que vendría a ser en la 15ª posición. Muy bien, vamos 4, nos faltan 2. Estos dos son muy importantes porque hay inclusive una historia en uno de ellos. Lo digo porque es realmente antiguo una de estas sucesiones. Dice 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Si yo me doy cuenta y hago una sucesión básica, diría más 0, más 1, más 1, más 2 y más 3. Pero yo diría acá, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Cómo se repite 1, 1 otra vez? ¿Cómo de 0 sale 1? No lo sé. Esta particular sucesión tiene un nombre muy importante que es la sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un antiguo matemático encargado de todo lo que es el razonamiento matemático o lógico matemático. Él se encargó de inventar esta sucesión para que sus estudiantes tengan mayor creatividad y mayor análisis dentro de sus sucesiones. Entonces uno lo puede interpretar de las 4 maneras distintas y yo ya tengo un conocimiento hecho. Pero si no, o es totalmente distinto, eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero decirles a ustedes. La matemática no es una estructura fija, es variable. Y nuestro pensamiento va a ser dar a todos los sistemas que pueda trabajar de manera concisa, rápida y que tenga veracidad. Me doy cuenta que no sirve. La sucesión de Fibonacci es el primer término más el segundo término me da el tercero. Entonces yo tendría que decir 1 más 1 me da el 2. Entonces sería lo mismo con el otro. 1 más 2 es 3. O sea, los dos anteriores me dan el posterior. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Entonces, aquí tendría que sumar 5 más 8 para que me dé 13. Esta es una sucesión muy particular llamada la sucesión de Fibonacci. Ahora, en la número 6, tengamos lo siguiente. Yo te acabo de decir que todo tiene una sucesión. Necesariamente no tiene una sucesión numérica, pero sí hay una razón. Tenemos D, R, M y F. Si nosotros lo intercambiamos a números, como en el problema número 4, vamos a tener unos números que no tienen una secuencialidad. Pero yo me doy cuenta que esto tiene una secuencia. Salgamos de nuestro cuadro, de hacer todo con números, y pongamos a hacerlo algo mucho más fácil. Algo cotidiano. Pero ojo, esta es una sucesión. No decirle una sucesión numérica, pero es una sucesión. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo como una sucesión cualitativa. Muy bien. Te dejo justo esos segundos para que tú puedas pensar qué letra sigue. En este caso sería D, R, M y F. ¿Qué letra sigue? Si yo te doy la respuesta de una vez y te digo la letra S, quiero que por favor deduzcas por qué la letra S y por qué lo puedo hacer rápido. Mi cabeza ahorita está haciendo números. Quita los números un ratito. Vamos a trabajar de esa manera. Cualitativa, necesito una cualidad, una característica, que no sea matemática, que puede ser cualquiera. ¿Qué pasa si ahora pongo acá? Do, re,
mi y fa. Estos quiere decir que son las notas musicales. Eso quiere decir que esto es una secuencia, más no numérica. Es una secuencia de letras, pero que hace trabajar nuestra cabeza de la misma manera que en las sucesiones numéricas, manteniendo nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento crítico, nuestro análisis y nuestra deducción. Entonces, chicos, espero que hayan entendido estas de aquí, que son piezas fundamentales para el trabajo de las sucesiones que vamos a hacer durante el área, durante estos días, en las sesiones de segundo secundaria. Ahora, por favor, lo que quiero que tú te preguntes, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Hemos aprendido acerca de sucesiones? ¿Vamos a poder interpretar ahora sí de manera correcta los datos que nos mandan los medios de comunicación? ¿Todas las sucesiones tienen que ser netamente con razones numéricas? ¿Esto te pareció significativo? Esas serían las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Si presentamos dificultades, hay que también preguntarnos. Para eso yo voy a estar aquí de distintas formas, como tenemos de esta manera virtual, para poder seguir avanzando y seguir trabajando de manera conjunta con ustedes. Muchas gracias por su atención, muchos éxitos y seguimos avanzando en las clases de matemática de la institución educativa Antonio Moreno de Cáceres 5090. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.